Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a comenzar a hablar sobre la seguridad con nuestros APIs en Rust y ActiveWeb. Hasta el momento, todos los APIs que hemos creado a lo largo de la serie son de acceso público. Quiere decir que cualquiera puede venir y hacer una petición, ya sea GET, POST, alguno de nuestros endpoints, y va a poder acceder a los recursos que nuestro API haga. Claro que nuestros APIs pues no hacen nada crítico, pero en el mundo real muchas veces no vamos a querer que todo lo que nuestros API hagan sea público. Van a haber ocasiones en que vamos a querer que solo ciertas personas o ciertos usuarios puedan acceder a los recursos de nuestra API. Para eso vamos a necesitar agregarle algún tipo de protección. Existen muchísimos tipos, ya sea OAuth 2, JWT o JSON Web Tokens y muchos más. Vamos a intentar cubrir todos ellos en diferentes videos y en este vamos a iniciar con la autenticación básica. La autenticación básica no es más que ser una especie de petición como por ejemplo GET y pasar un nombre de usuario y alguna contraseña. Entonces, esta autenticación, como su nombre dice, es bastante básica. De hecho, ni siquiera te la recomiendo para producción. Es decir, si tú quieres crear una aplicación, ni siquiera es tan segura como para estar en producción, perdón. Más sin embargo, vamos a empezar con ella porque me va a permitir explicarte diferentes conceptos que debemos manejar en ActiveWeb, como por ejemplo extractores, como por ejemplo middlewares, etcétera. Entonces, vamos a comenzar creando un proyecto desde nuestra terminal. Podemos escribir el comando cargo new y yo en este caso le daré el nombre autenticación básica. Ok, ya está el proyecto creado. Ahora ingreso a mi proyecto que se llama autenticación básica y voy a instalar los crates que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar ActiveWeb y este crate que se llama ActiveWeb HTTP out, que es el que ya me provee middlewares prefabricados para protección mediante métodos HTTP. Bueno, le doy enter, dejo que se instale y ahora que ya terminó la instalación quiero mostrarte algo en particular sobre la documentación de ActiveWeb out. Aquí estoy en la documentación de ActiveWeb out y este fue el repositorio original, pero si tú ves, aquí dice que ha sido archivado, o sea que este repositorio ya no tiene mayor mantenimiento. Más sin embargo, si bajamos, vemos aquí esta nota que dice que por favor utilicemos el repositorio Actix Extras. Como te digo, este repositorio ha sido archivado, pero es porque se ha movido a este nuevo Actix Extras que no solamente tiene al HTTP out, sino que tiene muchos más módulos, muchos más crates que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tienes algunos para manejar sesiones de usuario, temas de WebSocket, cores y muchos más. Te lo menciono por si en algún momento buscas la documentación y te encuentras con este repositorio. No te vayas a preocupar, está siempre le dan mantenimiento a través de Actix Extras. Listo. Aquí en nuestra terminal solo voy a limpiar esto. Voy a ingresar ahora a mi archivo src-main.rs y lo que voy a hacer es crear un servidor HTTP como lo hemos venido haciendo a través de esta serie y voy a crear dos endpoints. A uno le llamaré público y a otro le llamaré privado para mostrarte qué es lo que vamos a hacer. Como esta parte la hemos hecho muchísimas veces, la voy a pasar súper rápido. Si tú no estás familiarizado o familiarizada con ActiveWeb, con los HTTP server, te recomiendo ver los primeros capítulos de la serie para que puedas familiarizarte sobre el manejo de peticiones y rutas con ActiveWeb. Entonces, inicio la creación de mi servidor. Ok, listo. Ya tengo aquí mi servidor web. Puedo ver aquí en mi terminal que ya está corriendo. Lo estoy corriendo con Cargo Watch. Y como puedes ver, aquí tengo dos endpoints. Estos endpoints se acceden mediante el método get. El primer endpoint dice público, el segundo endpoint es privado y ambos simplemente retornan un texto.
No vamos a complicar la respuesta, es un HTTP response bastante sencillo, que en el caso de la información pública dice info pública y en el caso de la información privada dice info privada, y ya los tengo registrados en mi servidor web. Déjame mostrarte ahora desde Postman cómo accedemos a esta información. Entonces voy a abrir Postman. Ok, ya tengo Postman abierto, y aquí si pongo el método get y pongo la dirección localhost 8080 público y hago un send, entonces veo que accedo a la info pública. Pero de igual manera, si yo aquí por ejemplo pongo privado y envío un send, puedes ver que igual estoy accediendo a la información privada, como puedes ver acá. Y a lo mejor este endpoint no sea datos que queremos que cualquier usuario vea. A lo mejor queremos que solo usuarios con ciertas credenciales puedan acceder a este endpoint. Entonces, vamos a iniciar agregándole protección a este endpoint llamado privado. Existen muchas formas de agregar esa protección. El más común es utilizando un middleware, pero para mostrarte desde lo más básico, yo lo voy a hacer con algo llamado extractor. Que un extractor no es más que no es más que una estructura que recibe nuestra petición HTTP y ya lo transforma en algún método que podamos utilizar. Entonces déjame mostrarte cómo hacer eso desde el código. Aquí estoy en mi código nuevamente, y para poder usar el extractor, lo primero que voy a hacer es agregar ciertas dependencias de Actix HTTP out. Entonces aquí puedo poner Actix Web HTTP out, y como dijimos que lo vamos a hacer con los extractores, entonces aquí hay un módulo que se llama extractors, y dentro de este módulo que se llama extractors hay, como vamos a hacerlo mediante autenticación básica, vamos a utilizar el módulo basic. También hay uno llamado bearer, que es por si tú quieres usar JSON Web Tokens. De igual manera lo vamos a cubrir en esta serie, pero por si quieres adelantarte, también te comento que está este módulo. Entonces yo utilizo basic, y de aquí de basic me interesa poder usar el mismo módulo como tal, y también el extractor llamado basic out. Ok, aquí ya tengo este extractor, y de igual manera de una vez voy a importar esta estructura que se llama authentication error, que es para devolver un error de autenticación. Entonces yo lo coloco, no es necesario, de hecho puedes enviar un HTTP response normal, pero a mí me gustaría mostrarte esta manera. Aquí me falta esta coma, listo. Ok, ya tengo aquí agregado las dependencias que voy a necesitar, y ahora necesito también poder registrarla. Necesito poder registrarla en mi app. Necesito poder decirle a mi app que vamos a utilizar el extractor de autenticación básica. Entonces, para ello, aquí en el new, después del new, puedo hacer un punto y app data. De esta forma puedo registrar mi extractor. Y para registrarlo únicamente tengo que utilizar el módulo basic, y dentro del módulo basic existe una estructura que se llama config, que me permite configurar el método de autenticación, pero nosotros vamos a utilizar el método por defecto, porque para efectos de aprendizaje basta con el por defecto, y te va a pedir que establezcas un realm. Aquí puedes poner lo que tú quieras, yo en este caso le voy a llamar privado. Entonces ya de esta manera ya tengo registrado mi extractor, solo voy a guardar mi archivo. Ok, ya guardé mi archivo, se ha formateado mejor mi código, y ahora lo que voy a hacer es que aquí al método privado, que es al que le quiero agregar la autenticación, entonces ya puedo utilizar el extractor. Yo aquí voy a llamar a una variable, a un parámetro out, tú puedes llamarle como quieras, y este es del tipo basic out, que es el extractor que estamos utilizando. Y ahora también voy a cambiar un poco la respuesta. Estoy enviando solo un HTTP response, y esto podría ser suficiente, pero a mí me gustaría mejor retornar un resultado, donde en este resultado, si hay un éxito, voy a retornar un HTTP response, y si hay un error, entonces voy a retornar un error. Pero para retornar un error necesito agregarlo aquí dentro de mis dependencias, y este es el error normal de Actix Web.
Entonces aquí simplemente coloco el error. Ok, ahora agrego el error y veo que necesito, como ya no estoy devolviendo un HTTP response, sino que un resultado, coloco aquí resultado. Ok, perfecto. Antes de mostrarte cómo manejar las credenciales, me gustaría mostrarte qué ha pasado ahora que he agregado el extractor. Como puedes ver, mi servidor web se reinició, no tengo ningún error. Y déjame regresarme a Postman para mostrarte lo que ha pasado. Ok, aquí estoy en Postman nuevamente. Si yo intento ingresar a la información, a mi endpoint público, veo que todavía tengo la información. Pero si intento ingresar a mi endpoint privado, veo que me ha devuelto un 401 unauthorized y ya no me está mostrando la información privada. Esto es más o menos lo que queríamos. Ahora, ¿cómo puedo probar la autenticación? Aquí en Postman hay una pestaña que se llama Out y yo aquí en Out puedo poner la autenticación básica, que es la que estoy utilizando. Aquí puedo poner cualquier username o password, por ejemplo, usuario y 1234. Y si yo ahora envío esta petición, entonces veo que ya me devuelve la información privada. Eh, si tú quieres aprender cómo enviar una autenticación básica en el blog en rustyfullset.com, tengo un artículo que habla sobre un crate llamado Rick West, que es el que se encarga de hacer peticiones HTTP mediante Rust. Ah, ok, entonces ya podemos devolver la información privada utilizando autenticación básica, pero ojo, aquí yo puedo poner cualquier usuario, cualquier contraseña, y si yo le doy send, siempre lo devuelve. No necesariamente es lo que vamos a querer en un ambiente de producción. A lo mejor quieres restringir que envíe, que devuelva la información solo si se maneja ciertas credenciales. Entonces vamos a hacer eso. Regresémonos a nuestro código. Ok. Y en nuestro código vamos a modificarlo un poquito para que podamos especificar las credenciales. Yo en este caso voy a ocultar por un momento mi terminal para tener más espacio. Y aquí podemos hacer una condición como if de mi autenticación o de mi extractor. Tengo un método que se llama user_id, que este no es más que el nombre de usuario o el ID del usuario. Y voy a decirle aquí, para hacerlo fácil, si es igual a mi usuario. Y además que la contraseña, también tenemos un método que se llama password, pero como ves, este devuelve un option. Así que vamos a necesitar utilizar el unwrap, que la contraseña sea igual a 12345. Ok, si esto es así, entonces vamos a devolver la respuesta. Y si esto no es así, entonces vamos a retornar un error. Que este error no es más que el out error o el authentication error. Pero este authentication error vamos a necesitar especificar su configuración. Esto en HTTP se conoce como un challenge o una configuración. Hay muchas formas de configurarlos, pero para el método básico vamos a utilizar ya una configuración que existe por defecto y esta la vamos a encontrar aquí dentro de mis dependencias de los extractores. Aquí lo que voy a hacer es que voy a agrupar a mis extractores con unas llaves. Lo voy a pasar aquí abajo y paso esto aquí. Y ahora que ya tengo mis extractores acá, entonces puedo acceder al módulo de los headers de HTTP out y aquí puedo acceder a este módulo www.authenticate. Y ahora con esto lo que puedo hacer es que dentro de menu ya puedo utilizar el challenge que voy a encontrar dentro de Authenticate, Basic, la autenticación básica, Defaults. Ok, esta es la autenticación básica, pero para convertir esto en un error voy a necesitar poner aquí into. Y ya con esto pues puedo guardar. Ok, aquí he guardado, veo que no tengo ningún error.
Y ahora lo que estamos haciendo es hacer más restrictivo. O sea, estamos diciendo que aparte de que te manden el token de la autenticación básica, el usuario sea mi usuario y la contraseña sea 12345. Generalmente tú vas a querer extraer esto de alguna parte. O sea, generalmente va a estar dentro de alguna base de datos, dentro de algún archivo, alguna clave encriptada. Pero como aquí ya podemos ir viendo ciertas desventajas de la autenticación básica. En la autenticación básica prácticamente tenemos que transmitir un usuario y una contraseña. Y hoy con métodos un poco más sofisticados de seguridad, esta tal vez no sea la mejor elección. Tal vez la mejor elección sea usar algún tipo de token que te facilite un servidor de O2, que te facilite un JSON Web Token, etcétera. De igual manera, ya estoy comenzando a crear el material para conexión a base de datos utilizando URMs con Rust. Así que te invito a suscribirte al canal por si aún no lo has hecho y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando ese material ya esté en el canal. Bueno, ahora probemos este endpoint. Probemos cómo hacerlo. Pero bueno, antes de probarlo, déjame mencionarte. Aquí yo estoy devolviendo un error. Esta es decisión mía. En realidad tú puedes venir y simplemente retornar otro HTTP response con el código de error que tú quieras, ya que la autenticación básica te limita a que solo puedes devolver errores 401. Eso sí, esto puede cambiar, eso tú sí lo puedes cambiar, pero con la autenticación bearer. Así que es algo a considerar de la autenticación básica, pero me gustaba mostrarte esta opción. Ahora me regreso a Postman. Y si ahora pruebo el método privado, te recuerdas que antes no importaba el usuario y la contraseña y siempre te devolvía la información. Sin embargo, ahora si hago un send con esto que yo tengo aquí, veo que siempre me da un unauthorized. Y eso es porque aunque estoy mandando el token de autenticación, tiene que coincidir. Aquí pongo mi usuario y si pongo ahora 12345, que es lo que espero, y le doy un enviar, ahora sí, ahora veo que me regresa la información privada. Ok, perfecto. Ahora, también otra cosa que mencionarte mediante los extractores, o sea, mediante poner seguridad con extractores, es que ¿qué pasa si no solo tienes un endpoint? ¿Qué pasa si tienes 10, 20 endpoints y quieres protegerlos? Estar poniendo esta condición en cada una de esas funciones, están poniendo el extractor en cada una de esas funciones, parece no muy mantenible en el futuro. Es decir, te tocaría estar poniendo cada función de estas de verificación, etcétera. Sin embargo, con Actix Web ya podemos tener un método para facilitar eso. Y ese método se llaman middlewares, donde los middlewares no son más que componentes que van a capturar la petición HTTP y con esa captura de la petición podemos validar muchas cosas. Entre ellas podemos validar que sea una credencial correcta. Entonces déjame mostrarte cómo se mira un middleware o para qué nos sirve un middleware. Ok, esta es una forma de ver un middleware. Imagínate, tú tienes aquí el API en la zona derecha y tienes a un usuario que intenta hacer una petición y este usuario tiene una credencial o tiene el permiso para acceder. Entonces, antes de que tu petición llegue al API, va a pasar por este middleware. Y este middleware, como te digo, no es más que un componente. En el caso de Actix Web, vamos a ver que va a ser una función. Una función es este policía que tú ves aquí, no va a ser nada más que una función en Rust. Entonces, si el usuario tiene permisos para acceder al recurso, este policía le va a dar el acceso. Pero ¿qué pasa si hay un atacante o una persona que no tiene los permisos para acceder? Entonces esa petición va a pasar por nuestro middleware y nuestro middleware le va a denegar el acceso. Y este middleware va a ser para cada petición que hagamos. Por lo tanto, podemos tener un solo policía o una sola función que nos facilite controlar eso sin necesidad de estar poniéndolo a cada uno de nuestros métodos. Miremos cómo podemos implementar este middleware. Con Actix Web tú puedes construir middlewares desde cero, es decir, tú puedes crear middlewares para lo que sea. Más sin embargo, Actix Web con HTTP out
ya nos provee de un middleware que ya está hecho para validar las peticiones HTTP que podamos recibir y poder verificar si un usuario tiene el acceso a nuestros recursos. Entonces, implementémoslo utilizando el middleware de HTTP request. Ok, aquí estoy en mi código nuevamente. Entonces, dijimos que íbamos a implementarlo mediante el middleware que ya está creado. Para eso vamos a importarlo siempre de Actix Web Out. Podemos buscar el módulo middleware y dentro de middleware lo que me interesa es este, HTTP Authentication. Entonces lo agrego y adicionalmente aquí en Actix Web permítame agregar ciertas cosas adicionales. Una de ellas va a ser este módulo que se llama Web y dentro de Web quiero Service Request, que Service Request lo que hace es que me va a dar una estructura que refleje la petición HTTP que estoy haciendo y desde ahí poder obtener muchas cosas. Puedo obtener, por ejemplo, la ruta que está un usuario invocando. Puedo también obtener el late data, puedo obtener el state de la aplicación y muchas cosas. Ahora, como hemos dicho, eh, nuestro middleware no es más que una función. Entonces, creemos una función donde esta función tiene que ser siempre asíncrona. Yo la voy a llamar validador a mi función. Y mi función va a recibir básicamente dos parámetros. Y ojo, solo puede recibir estos dos parámetros. Uno es el service request, que lo voy a representar como un request. Y el otro es las credenciales, que no son más que mi basic out, que ya lo habíamos importado anteriormente. Entonces, de aquí vamos a regresar. Aquí, si tenemos éxito, vamos a dejar pasar al request, que eso lo representamos como un service request. Y si no tenemos éxito, entonces vamos a devolver un error. Y ese error es un error al intentar ingresar a nuestro service request. Entonces déjame grabar aquí. Ahora, esto a lo mejor te puede llegar a parecer un poco extraño, pero no te vayas a preocupar. O sea, esto lo puedes entender como, ok, retornemos solo el request y si no, retornamos una tupla con un error por intentar acceder a este request. Aquí veo que tengo un error porque borré get sin querer aquí. Lo volvemos a poner y ya debería de funcionar. Ok, perfecto. Ahora implementemos nuestro policía. La verdad que la implementación se parece muchísimo, pero muchísimo a lo que tenemos aquí. O sea, se parece tanto que déjame copiarla. Voy a venir aquí, la voy a copiar y pegar. Y ok. Entonces aquí lo único que vamos a cambiarle es que ahora, si tenemos un éxito, entonces dijimos que vamos a devolver todo el request. Y si no tenemos un éxito, entonces vamos a devolver, ¿qué es lo que devolvíamos? Devolvimos una tupla que tiene un error y el server request. Entonces aquí vamos a encerrar esto para hacer la tupla. El segundo elemento es el request y vamos a ver si no me falta nada. Tengo aquí error. Bueno, dijimos que era un error. Entonces tendría que ser así. Entonces quitamos esto, que ya no lo necesitamos. Y vamos a ver. Authentication error. Esta es una tupla. Y esto de aquí. Ok. Entonces, ahí está. Ahí también otra cosa que voy a cambiar es que aquí le puse credenciales. De hecho, déjame cambiarlo aquí. Vamos a ponerle aquí out mejor. Y listo. Ok. Entonces, esta función hace las veces de mi policía. Y como ves, es lo mismo. O sea, si en la petición tú tienes un user ID que corresponda con esto y un password que corresponda con el que estamos definiendo aquí, entonces va a dejar pasar. Y si no, pues va a dar un error. Ahora ya tenemos nuestro policía, pero tenemos que ahora registrarlo en el middleware. Para registrarlo en el middleware, lo que tenemos que hacer es aquí dentro de nuestra aplicación. Esto lo voy a hacer acá, aquí abajo del app data.
voy a poner aquí, bueno, lo voy a hacer aquí arriba del update. Voy a poner aquí wrap, que wrap es la manera en que tú registras middlewares. Entonces, a este wrap tengo que pasarle el middleware. Para definir el middleware, lo que voy a hacer es que aquí, fíjate, siempre dentro del HTTP server, ¿verdad? Y dentro de los corchetes, voy a crear aquí mi middleware. Voy a decir que voy a tener un middleware de autenticación que es un HTTP Authentication del tipo básico, o sea, estamos con la autenticación básica, y aquí le pasamos a nuestro policía que le hemos llamado validador. Y aquí en nuestro wrap ya podemos agregar esta autenticación. Entonces, punto coma y listo. Aquí ya hemos agregado a nuestro validador. Ahora, para probar nuestro endpoint vamos a hacer lo siguiente. Para probar esto, déjame copiar, mejor dicho, déjame crear dos nuevos endpoints. Déjame crear uno al que vamos a acceder mediante una ruta que le vamos a llamar confidencial. Y esto no va a ser nada más que una función que se llama confidencial, y solo vamos a devolver un HTTP response, y aquí va a ser un OK.body, y solo voy a regresar confidencial o info confidencial. Déjame copiar esto. Vamos a agregar otro endpoint y a este le vamos a llamar super confidencial. Vamos a llamarle super confidencial. A la función le vamos a llamar también super confidencial. Y aquí info super confidencial. Ok, lo grabo. Todavía no he registrado las rutas, pero déjame mostrarte algo. Si te fijas, la definición de esta función se parece mucho a la de la función pública. De hecho, no estamos pasando el extractor aquí, no se lo estamos definiendo explícitamente, sino que lo estamos dejando así. Y es porque nuestro middleware se va a encargar de hacer la validación por nosotros. Entonces, ahora déjame registrar estos dos servicios adicionales, confidencial y super confidencial. Déjame grabarlo. Y ahora sí podemos probar nuestro código. Me regreso a Postman. Ok. Aquí estoy en Postman. Déjame quitar esto. Déjame quitarle la autenticación y déjame moverme a confidencial. Si me muevo aquí a confidencial, veo que como no tiene la autenticación, me devolvió un 401, que eso es lo que yo esperaba, ¿verdad? Super confidencial, si lo pruebo seguramente va a ser igual. E igual nuestro endpoint de privado pues funciona igual. Ahora déjame agregar nuevamente la autenticación básica y déjame poner aquí en confidencial. Si yo ahora le paso esto, ahora sí, ya me devolvió la información confidencial. Y si aquí pongo super confidencial, pues también me la devuelve. Pero déjame mostrarte algo adicional. ¿Te recuerdas que también tenemos y déjame quitar aquí la autenticación, que tenemos un endpoint público? Si yo ahora mando esto, veo que para el endpoint público me ha regresado un 401 de unauthorized. Y eso es porque nuestro middleware está tomando o agarrando o verificando todas las peticiones que llegan a nuestro servidor HTTP. Esto podría ser un problema porque es probable que tú no necesites o tú no quieras que todos tus endpoints tengan algún tipo de verificación. Un caso práctico para esto podría ser el endpoint para hacer login. Si tú para hacer login pides un token, de entrada ningún usuario va a poder loguearse porque no se ha autenticado contra nada. Entonces es probable que tú quieras que tu endpoint de login no tenga una validación, una autenticación básica. A lo mejor quieras que tenga otro tipo de validación como un CSRF para evitar otro tipo de ataques, pero a lo mejor no quieras una autenticación de este tipo. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Yo lo que te recomiendo en este caso es utilizar los scopes. Por si no sabes qué son los scopes, te voy a dejar en la descripción del video un enlace hacia un artículo del blog rustyfullstack.com donde hablamos cómo podemos dividir o manejar muchas rutas en un proyecto utilizando los scopes. Los scopes no son más que
espacios que tienen sus propios recursos y que esos recursos no se comparten con algo fuera de ese scope. Eh, creo que la mejor forma de entenderlo es haciendo un ejemplo. Y lo que voy a hacer en este ejemplo es que a mi ruta confidencial y a mi ruta super confidencial los voy a mover a ese scope. Entonces me regreso a mi código para mostrarte cómo hacerlo. Ok, aquí estoy en mi código y lo que voy a hacer antes de cualquier cosa es que voy a agregar aquí el módulo web, que es el módulo que me va a ayudar para crear los scopes. Ahora, aquí en mi app lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo servicio, service, y dentro de mi service aquí voy a crear el scope. Para crear el scope lo creo de esta forma y aquí tengo que ponerle una ruta. Yo le voy a poner aquí admin. Aquí puedes ponerle como tú quieras, pero prácticamente esta ruta, o sea, todo lo que esté dentro del scope tienes que iniciarlo con esta ruta, en este caso pleca admin. Entonces, por ejemplo, para ingresar al confidencial sería pleca admin pleca confidencial. Para ingresar a super confidencial sería pleca admin pleca super confidencial. Ahora, a nuestro scope le podemos poner o le podemos agregar nuestro middleware, en este caso out. Entonces lo voy a quitar de aquí porque ya no lo necesito aquí. Y también voy a mover a estos dos servicios dentro de mi scope. Entonces voy a grabar acá. Ok, aquí ya tengo grabado y prácticamente ya tengo estas dos rutas dentro del scope. Otra cosa que voy a hacer para mostrarte el poder de los scopes es que aquí la autenticación es mediante un user ID que es mi usuario y una contraseña 12345, y aquí es lo mismo. Entonces déjame cambiarlo. Aquí le voy a poner admin a este. Recuerda, este es nuestro wrapper, este es nuestro policía, y ahora le estoy poniendo una contraseña distinta a la de acá. Miremos ahora cómo ha afectado este cambio. Si me vuelvo a Postman, ok, aquí estoy en Postman, y ahora si intento ingresar al endpoint público sin ninguna autenticación, veo de que ya está nuevamente retornándome la información, que es lo que yo quería. Si intento ingresar a mi endpoint privado sin ninguna autenticación, veo el unauthorizer, y si le paso la autenticación básica con mi usuario y mi contraseña 12345, ya devuelve la información. Pero ¿qué pasa si intento ingresar a mi scope admin? Que dentro de mi scope admin tengo un endpoint llamado confidencial. Le estoy pasando el token de autenticación básica, pero le estoy pasando mi usuario y este password como credenciales. Si intento ingresar, veo que me da un unauthorizer, porque recuerda que en nuestro código hemos definido que el usuario y la contraseña son admin y admin. Entonces, si yo le cambio aquí por admin y por admin, ahora sí, ya tengo la información confidencial, y lo mismo va a pasar si yo intento ingresar a super confidencial. Tengo lo mismo. Si yo intento ingresar a privado con estas credenciales que no le competen, entonces tengo, perdón, privado es sin el scope, entonces tengo el error 401. Ok, y listo. Esta es la autenticación básica. Hemos aprendido a utilizar autenticación básica mediante extractores, mediante middlewares. Como te mencionaba anteriormente, no es la autenticación más recomendada para producción, pero ya estamos agregándole cierto nivel de protección a nuestros endpoints. Espero que este video te haya gustado y te sea de utilidad. Si es así, te pido que por favor lo compartas en tus redes. Eso le ayudaría mucho a crecer al canal. También te pido que te suscribas si aún no lo has hecho. Regálale un like a este video por si todo te ha gustado. Y si quieres colaborar con el canal de diferentes maneras, en la descripción del video te dejo cómo hacerlo. También te dejo en la descripción del video un enlace al código completo de este ejemplo en el repositorio de GitHub. Y nos vemos hasta la próxima.